de Planificación, Sergio Cusicanqui. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hoy lo hemos escuchado nuevamente, ministro, usted exhortando a que la Asamblea Legislativa pueda de una vez aprobar los créditos internacionales que tendría el país, pero sin embargo ya desde hace varios días en la Asamblea señalan de que ustedes le deben una explicación tanto a la Asamblea como al país de aquellos créditos que ya habrían aprobado y que ustedes no han dado informe. ¿Qué puede decirles, por favor? Bueno, muy buenas noches, Miriam. Saludar a todos en el canal, en el programa, y a través de ustedes saludar a toda la audiencia. Evidentemente nosotros el día de hoy junto a la FAM hemos dado una conferencia de prensa en la cual se ha instado a la Asamblea Legislativa que pueda aprobar proyectos de ley, en este caso vinculados principalmente a la gestión de riesgos y a la gestión de desastres, principalmente por motivos de fenómenos climatológicos y naturales, porque en la actualidad vamos viendo que el país está sufriendo los efectos de inundaciones, de deslizamientos, de mazamorras que afectan a familias bolivianas. Son más de 164,000 familias bolivianas que se ven afectadas por estos fenómenos, y que de aprobar estos proyectos de ley permitirían al Estado boliviano tener mejores condiciones en términos financieros para atender a las familias damnificadas, pero fundamentalmente para iniciar el proceso de reposición de la infraestructura que se ha ido perdiendo. Hemos visto que se han perdido puentes, se han perdido tramos carreteros, y es para eso que se insta a la Asamblea Legislativa para poder tratar estos proyectos de ley que están principalmente en la Cámara de Senadores, estos dos proyectos de ley vinculados a la gestión de riesgos y desastres, y esperamos que se puedan sensibilizar y tratarlos y agendarlos a la brevedad posible. Ministro, permítame la consulta ya en el tema hidrocarburos, carburantes, lo que está sucediendo con el diésel y la gasolina en nuestro país. Hemos escuchado el pronunciamiento de empresarios y muchos manifiestan que no ha habido la adecuada planificación estatal. Me dirá usted si sí o si no. Y por otro lado, hábleme de la subvención. La subvención sí evidentemente está con los precios bajos en nuestro país. Los mantiene de esa manera desde hace muchos años. ¿Pero no está esto ahogando al Estado? Bueno, el tema de los combustibles en este momento, como lo han señalado también los representantes del sector de hidrocarburos, es un problema de la generación de divisas, así como lo hemos explicado también en otras oportunidades. Es el sector externo que está generando estos escenarios de estrés en cuanto a divisas y en cuanto a la provisión de combustibles. Evidentemente, la política de subvención de hidrocarburos beneficia a la población boliviana para mantener los precios de los combustibles, para mantener los precios también del transporte público fundamentalmente, pero por el otro lado lamentablemente genera incentivos para que puedan sacar estos combustibles y hacer ese contrabando a la inversa que hemos señalado en varias oportunidades, para poder llevar nuestro combustible, que es subvencionado y debería beneficiar a las bolivianas y a los bolivianos. Lamentablemente, debido a que los precios son más altos en otros países, te genera ese incentivo para que algunas bolivianas y bolivianos realicen este contrabando a la inversa, y lamentablemente también contribuyan a generar estos escenarios de estrés en cuanto al combustible que tenemos en este momento, ¿no? Ministro, buenas noches. ¿Qué pasa si no hay la aprobación de estos créditos específicamente para destrabar el tema de los combustibles, este bache que se menciona y que no se sabe todavía cuándo va a terminar? ¿Qué opciones maneja el gobierno para conseguir 60 millones de dólares semanales, 240 millones mensuales y hasta dicen que 3.200 millones de dólares anuales? ¿Qué fuentes de financiamiento podría tener adicionales o como alternativa el gobierno para seguir importando combustibles? Bueno, evidentemente, en general, una economía tiene dos principales fuentes de financiamiento. Una que son las exportaciones, que permiten generar divisas frescas para una economía, y el otro es el financiamiento externo. Y en este caso, lo que se ha hecho TUFI es bloquear el nuevo financiamiento externo y de esa manera cortar uno de los instrumentos, una de las herramientas que tiene una economía, que tiene una administración para poder traer divisas frescas. En ese marco, ese es el escenario sobre el cual estamos trabajando. Se están generando otro tipo de instrumentos para que Yacimientos pueda generar
pueda conseguir las divisas y proceder a la importación de combustibles. Se ha generado la posibilidad de que pueda adquirir divisas a través de la entidad bancaria pública. Se está también reglamentando la posibilidad de utilizar criptoactivos, las monedas digitales, en este caso la USDT, para poder también realizar la compra de combustibles. Entonces son otros mecanismos que vamos realizando y que lamentablemente en la actualidad uno de esos mecanismos, uno de esos instrumentos, que es el nuevo financiamiento externo, se encuentra bloqueado. Bueno, a ver, quiero por favor que escuchen lo que anoche nos dijo Aquí en Vivo el diputado Enrique Urquidi con relación justamente a este tema. Por supuesto, el expediente fácil que tiene el gobierno, con un argumento totalmente vacío de contenido y de sustento, es endilgar o pretender endilgar la responsabilidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que apruebe unos créditos que por supuesto no es la solución. Miriam, aquí el debate no es si la Asamblea aprueba o no aprueba los créditos. La Asamblea Legislativa Plurinacional desde el año 2021 le ha aprobado al gobierno nacional más de 4.000 millones de dólares en créditos. Más del 50% de esos 4.000 millones de dólares hasta el día de hoy no han sido ejecutados. Entonces aquí también viene la otra pregunta. ¿Son buenos para pedir a la Asamblea, para decir que la Asamblea está bloqueando, está boicoteando? ¿Y dónde están los resultados de esos desembolsos? El primer elemento. La segunda consideración, y te decía que aquí el debate no son más o menos créditos. Aquí el debate tiene que ver con un reconocimiento y un mínimo de autocrítica que le hemos venido pidiendo al gobierno de hace desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué quieren escuchar ustedes, don Enrique? ¿Nos hemos equivocado? ¿Eso quieren escuchar? Lo que nosotros queremos escuchar es una autocrítica en el sentido de que su modelo fracasó y de que esta es la vía de solución para evitar la crisis económica y para evitar la debacle en la que ya estamos. Nosotros hemos generado propuestas alternativas, hemos dado nuestra voluntad política absolutamente genuina para dialogar, para generar consensos en la Asamblea. Le reitero la pregunta, ¿dónde está el resultado de esos desembolsos, ministro? Bueno, Miriam, evidentemente, para poner en magnitud, el diputado señalaba que se habían aprobado alrededor de 4.000 millones de dólares. Evidentemente, en la actual gestión de la Asamblea se han aprobado alrededor de 4.100 millones de dólares. Pero esos desembolsos se van realizando a medida que van avanzando también los proyectos. Y es en esa medida que se han ido avanzando, se han ido realizando los desembolsos. Es por eso también que estamos avanzando, por ejemplo, en la construcción de varias carreteras. Tenemos la construcción de la doble vía Sucre y Amparaes en el departamento de Chuquisaca, que es uno de los financiamientos externos que se ha contratado. Estamos avanzando también en la construcción de un tramo carretero aquí en Suyungas, hacia Chulumane más precisamente, que ya se ha iniciado obra. También se ha iniciado otras obras, por ejemplo, el mejoramiento y la construcción del aeropuerto en Uyuni. Son los diferentes proyectos, han venido y se vienen ejecutando a través de las diferentes instancias. Las carreteras, por supuesto, que es el ejemplo más claro, se van llevando adelante y ejecutando y construyendo fundamentalmente a través de la Administradora Boliviana de Carreteras. Pero un dato también que señala el diputado es que dice que se han aprobado 4.000 millones de dólares, pero también para tener una cierta visión en cuanto a la magnitud de estas cifras, también hay que señalar que, por ejemplo, en la actual gestión de gobierno se han destinado más de 10.000 millones de dólares para la importación de combustibles desde la gestión 2021 prácticamente. Entonces, esa es la magnitud de la importación de diésel y claramente ni siquiera utilizando todos los recursos que se han contratado durante la actual gestión de gobierno se hubiera podido cubrir. Es por eso que decimos siempre que la economía boliviana, así como cualquier otra economía, tiene diferentes fuentes de financiamiento de divisas. Unas son las exportaciones, otras son las remesas, otras son también el financiamiento externo, y en este caso se está bloqueando, se está cortando una de esas fuentes de financiamiento, que es el nuevo financiamiento externo que está pendiente de tratamiento en la Asamblea, ¿no?
Muy bien, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros, ministro. Quizás el tema que hay que realmente analizar una y mil veces es el tema del subsidio, ¿no es cierto? Si usted dice beneficia a la población, evidentemente al que no tiene recursos, pero también a la persona pudiente. Ahí lo dejo. Gracias, ministro. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por el espacio y evidentemente desde el Gobierno Nacional, Miriam, vamos a agotar los esfuerzos para poder sobrellevar esta coyuntura de estrés en cuanto al abastecimiento de combustibles. Queremos resolver los problemas y a través del sector principalmente se están agotando las gestiones y los esfuerzos para poder lograr este objetivo. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches.